Hola, ¿qué tal, profesor? Somos, en mi caso, Fran Vera y mi compañero Mario Mogrovejo, y él es estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y en mi caso yo soy de Ingeniería de Software. En este video vamos a presentar los resultados que hemos obtenido de nuestro proyecto final de estadística descriptiva, titulado ¿Qué tan presentes son las TIC en la vida del ciudadano peruano? Eh, para ello vamos a comenzar presentando, ¿no?, la parte del planteamiento del problema, donde para este trabajo hemos utilizado datos oficiales del INEI y delimitando el problema, o mejor dicho, para poder hacer la formulación del problema, eh, respondemos preguntas respecto a este trabajo que vamos a resolver, ¿no? ¿Cuál es el problema que buscamos resolver? ¿Cómo lo analizamos? Y al final vamos a mencionar también qué conclusiones y recomendaciones encontramos. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? En este caso, el problema que nos hemos encargado de investigar vendrá a ser sobre la brecha digital entre las zonas urbanas y zonas rurales principalmente, aunque también otros datos estadísticos que hemos encontrado con respecto a la presencia del uso de las TIC en la vida del ciudadano peruano entre 2018 y 2025. Siendo más específicos, delimitándolo el problema entre el periodo 2018 y 2025, eh, especificarnos en esas dos áreas que hemos mencionado, que bueno, abarcarían todo el Perú, y básicamente delimitándonos al acceso a Internet y computadoras principalmente. Ya. A partir de esto ha salido la principal interrogante o la principal formulación del problema, que vendría a ser qué tan presentes están las tecnologías de información y comunicación en la vida del ciudadano peruano, considerando las diferencias entre áreas urbanas y rurales del periodo 2018-2025. Para continuar con el marco, mejor dicho, para continuar con las hipótesis y los objetivos, le doy pase a mi compañero. En cuanto a la hipótesis general, el acceso a las TIC en el Perú es significativamente mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales durante el periodo 2018-2025. Las hipótesis específicas serían que el acceso a computadoras es consistentemente más alto en los hogares urbanos que en los rurales. El acceso a Internet presenta una brecha amplia a favor del área urbana. Las medidas estadísticas media, mediana y moda presentan mayor estabilidad y valores superiores en zonas urbanas. Nuestro objetivo principal sería analizar el nivel de presencia del uso de las TIC en los hogares peruanos durante el periodo del 2018 a 2025, con énfasis en las diferencias entre las áreas urbanas y zonas rurales. El objetivo específico más importante sería identificar las tendencias que evidencian la brecha digital en el país. El nivel de estudio es descriptivo porque busca mostrar y comparar cómo está distribuido el acceso de las TIC en los hogares del Perú. El enfoque es cuantitativo porque se trabaja con datos numéricos oficiales del INEI. El alcance es de un estudio descriptivo comparativo porque detalla la situación del acceso a las TIC entre 2018 y 2025. Y el diseño no es experimental, porque no se manipulan variables, los datos ya existen y provienen de la fuente secundaria confiable, la INEI. Cuanto a la población, está compuesta por todos los hogares del Perú, clasificados por la INEI según el área urbana y rural. En cuanto a la base de datos y metodología, para dar respuesta al problema usamos la base de datos de la INEI, de tecnologías de la información y comunicación en hogares. De ahí extrajimos los valores porcentuales del acceso a computadoras e Internet por área urbana y rural. Luego organizamos la información en tablas, construimos gráficos comparativos y aplicamos medias estadísticas como media, mediana, moda, análisis de tendencias, comparación entre territorios y todo esto para interpretar mejor el comportamiento de los datos. A continuación le doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la parte de la metodología que hemos empleado, voy a pasar a hablar sobre, bueno, en este caso tenemos la variable principal, que es el uso de las TIC, ¿no? Que vendría a ser vendría a ser lo que estamos trabajando principalmente, y después está las cosas en las que hemos hecho los gráficos, como el acceso a Internet, las computadoras, el uso de teléfono móvil.
Y bueno, clasificándolo, todas estas son cuantitativas, los datos que tenemos de estos, y son variables que dependen del área, ya que varían más o menos según dónde estén concentradas. Aquí realizamos la tabla de los datos generales, como podemos ver, de manera general, pero más adelante realizamos distintos gráficos y tablas con ciertos métodos o técnicas estadísticas, en los cuales, como dijo mi compañero, empleamos medidas estadísticas vistas en la clase de estadística descriptiva y utilizamos dentro de ellas también tablas de frecuencia, gráficos de barra, gráficos circulares. Y antes de pasar a los resultados, quiero mostrarles lo que empleamos, ¿no? Describiéndolo de manera general, la tabla de frecuencias nos permitió sacar la media, la moda y la mediana para tener datos más exactos y no llegar a conclusiones erróneas por culpa de ciertos auges que tienen ciertos datos, como puede ser la pandemia. Y los gráficos de barras circulares sirven para poder evidenciar de manera más sencilla si hay alguna diferencia notoria respecto a cierta variable, como vamos a tratar más adelante, que vendrá a ser el sexo. Bueno, les muestro, bueno, acá también se describieron básicamente los datos o las operaciones que empleamos, y comenzando con la diferencia entre acceso a área rural y área urbana, nuestro objetivo principal. Acá presentamos la tabla de donde sacamos todo, nuestras tablas de frecuencia, separadas por tanto computadora y acceso a Internet como por área, tanto rural y urbana. Sacamos los cálculos de las medidas, media, mediana y moda. Y también, aparte de estas tablas de frecuencia de esta principal cosa que buscamos, también obtuvimos según otros datos, como podría ser según el tamaño del hogar, si hay más de un integrante o más integrantes en un mismo hogar. También sacamos gráficos según diferencia de sexo, y también sacamos gráfico según la educación alcanzada, si alguien que solo alcanzó primaria o si alguien que ya tiene grado universitario que tiene más disponibilidad de acceso a herramientas de TIC. Y bueno, ahora sí pasemos a hablar entre ambos sobre el análisis e interpretación de todo esto que hemos realizado. Comenzando por la diferencia de acceso a las TIC entre área rural y urbana, yo comienzo por específicamente el acceso a computadoras, donde en el área urbana encontramos una media de 41.5%, mientras que en la zona rural solo de un 8.75%. No tan diferente de la mediana, que fue de una diferencia entre urbana 41.20% y rural de 9.15%, lo cual muestra una diferencia muy, muy notable, y esto es dentro de los años 2018-2025. Eh, Le doy paso a mi compañero para que continúe con el acceso a Internet. En cuanto al acceso al Internet, en el Internet se repite la misma situación. La media urbana es de 71,53%, mientras que la rural es de 29,47%. La mediana urbana es de 72,80%, casi el triple que la rural, 21,40%. En resumen, la brecha digital es muy clara tanto en computadoras como en conectividad. Continuando con otro de los análisis que hemos hecho, en este caso viendo la variable de los miembros del hogar, pues tenemos la conclusión de que en este caso los hogares con cuatro y más miembros representan 45.88% del acceso total, mientras que los hogares que tienen solo una persona, o dos, o tres, representan porciones menores a 20%. Los hogares numerosos, más de cuatro miembros, presentan el 45% de participación en computadora y en Internet, lo cual conlleva a entender que en cuanto sean más de cuatro miembros, suelen tener más que uno, dos o tres miembros, tanto en computadora como en Internet. Aunque estos datos menores a cuatro miembros suelen variar bastante. Mientras que los hogares unipersonales prefieren computadora sobre Internet, los hogares que tienen más miembros prefieren Internet. Esto pues puede ser por la necesidad educativa, laboral múltiples o mayor capacidad económica familiar al haber más personas en un mismo hogar. En cuanto a la diferencia de uso de Internet con respecto al sexo,
La distribución de uso entre hombres y mujeres es casi equitativa, con las mujeres representando el 50,2% y los hombres el 49,8%. Esta distribución casi perfectamente balanceada sugiere que el género no es un factor social significativo. Y por último, la última interpretación del uso de Internet según el nivel de educación alcanzado, se puede evidenciar que el acceso a computador aumenta progresivamente con el nivel educativo, mientras que a menor educación, que vendría a ser la primaria, aunque bueno, también corresponde también estaría al inicial, pero no se tuvo en cuenta en estos datos del INEI. La gente solo tiene un 40% de las personas acceso, mientras que en el máximo que vendrá a ser la educación universitaria, casi el 100% tiene acceso a Internet, lo cual es una brecha de 54% entre un nivel y otro nivel, lo cual es una gran desigualdad digital, ya que el Internet permitiría también una mayor educación, no solo en el área universitaria, que ya es muy indispensable, pero también sería muy beneficioso en el área primaria. En cuanto a la contrastación de hipótesis, la hipótesis general planteaba que el acceso a las TIC es significativamente mayor en el área urbana que en el área rural. Los resultados obtenidos a partir de las medias medianas y valores anuales confirman esta hipótesis. Para ambas variables, computadora e Internet, los porcentajes urbanos siempre superan a los rurales. Esto demuestra la persistencia de la brecha digital en el Perú durante el periodo 2018-2025. Pasamos a las conclusiones. De manera bastante resumida, tenemos que, de manera conclusión general, es que confirmamos que las TIC están presentes en la vida del ciudadano peruano, pero de forma bastante desigual. Y una de las diferencias que marca más vendría a ser la zona donde una persona reside, mientras que en una zona urbana tiene más posibilidad de acceso, casi en la mayoría de casos el triple, en la zona rural, en algunos casos no pasa del 10%. Y esto no ha variado mucho, ni siquiera tampoco en época de pandemia de 2018 al 2025. En segundo, tenemos que las zonas urbanas tienen un 70% de inconectabilidad, mientras que las áreas rurales alcanza únicamente un 30%, lo cual impacta directamente en la educación, como se mencionó anteriormente, trabajo remoto y acceso a otros tipos de servicios. Eh, la tercera conclusión general que tenemos es que hay avances en zonas rurales, porque sí ha ido aumentando, pero las diferencias que notamos en nuestras tablas de frecuencias, en algunos casos no avanzan ni más del 1%. A continuación, mi compañero dará las recomendaciones finales. Ya, en cuanto a las recomendaciones, se prioriza la inversión en infraestructura digital rural, especialmente en zonas donde el acceso a Internet no supera el 20%. También sugerimos impulsar programas educativos que incluyen capacitación digital para que más personas puedan aprovechar las TIC. Y finalmente, es importante que el gobierno y las empresas tecnológicas trabajen en conjunto para reducir la brecha y hacer más accesible la tecnología. Bueno, a continuación, para cerrar, quiero agradecer que haya visto nuestra presentación. Al último, bueno, hicimos nuestra matriz de periodización y colocamos los anexos que vamos a adjuntar de los cuatro que realizamos en Excel y los gráficos de este trabajo que están presentes aquí. Y bueno, todo esto lo podrá revisar, bueno, en la plataforma de OTP y eso sería todo. Ya. Muchas gracias por este curso.